preguntas son preguntas directas de completación. O sea, qué interesante sería que pudiera hacer preguntas de tipo divergentes. Es decir, que los chicos que pudiera presentárseles una situación y que los chicos pudieran opinar con respecto a lo que ya han leído. O sea, hacemos la lectura, ok, pon tú que cueste mucho deshacerse del apoyo del libro para avanzar, pero bien, en un primer momento sigamos con el apoyo del libro, pero en función de lo que el libro plantee, el profesor traiga unas preguntas elaboradas de tipo divergente que pudieran generar alguna especie de debate y de duda entre los chicos que permitiera, digamos, una actitud más activa o el fomento de estrategias de pensamiento y que los chicos puedan encontrar unas respuestas con sus propias palabras a todas las situaciones que el profesor está planteando, que son sumamente interesantes. Eso significaría que el maestro, si bien utiliza la técnica de la pregunta, solamente utiliza un tipo de pregunta. Un solo tipo de pregunta, que son preguntas de completación. O sea, y esas preguntas implican o un recuerdo de una memoria inmediata o una revisión del libro para completar lo que el profesor además quiere que le digan con las palabras que él quiere que le digan. Porque los chicos, he observado que los chicos dicen algunas palabras y él vuelve otra vez y luego él dice la palabra que es la que va a escribir en la pizarra, la que él tiene pensado que es la más adecuada para esto. Entonces, no se genera ese debate, porque quizás esa palabra representa la idea que el profesor quiere transmitir, pero la construcción del estudiante es otra. Entonces, qué interesante sería que él anotara, por ejemplo, lo que dice uno, el otro, y entre todos sacáramos una conclusión de cuál es la palabra más adecuada que representa el concepto que se está trabajando en ese momento. Yo sé que ese es un proceso de elaboración pues mucho mayor y que lleva mucho más tiempo en la clase, pero vale la pena porque lo que él planteó al inicio era el objetivo de comprender. Entonces yo no sé si han comprendido solo si me responden para completar una frase o si me responden buscando en el libro lo que acaban de leer. No hay un nivel de comprensión, hay un nivel de repetición, pero no de comprensión. Fíjate que aquí dice, vamos con el siguiente 6.4, o sea, el siguiente punto de lo que está en el libro. Sería interesante ver cuál es la planificación del profesor de esa clase. ¿Qué planificó él para esa clase? ¿Cómo planificó un inicio? ¿Cómo planificó un desarrollo? Si el desarrollo lo planificó solo guiándose por lo que estaba en el libro, o si el desarrollo implicaba otro tipo de estrategias, que me parece que es solo guiándose con lo que estaba en el libro. Eso sería bueno trabajarlo si se lograran crear estos círculos de conversación y de reflexión entre los docentes, el mismo hecho de cómo organizar una clase, con qué estrategia al organizar esa clase, que pudiera verlo él con otros profesores, lo ayudaría mucho, porque a veces uno está acostumbrado a hacer las cosas de una determinada manera y cuesta pensarlas desde otros si no ha visto otros ejemplos. Pero como todo el proceso de aprendizaje es individual y social, y el aprendizaje del profesor no deja de serlo, el profesor aprende cada día. Entonces, así como el estudiante aprende con el profesor y aprende con sus compañeros, el profesor aprende con sus estudiantes y con otros profesores. Entonces, ese espacio colectivo que pudiera ser, no sé, una vez al mes, lo que ellos decidan, sería fabuloso, porque permitiría refrescarse, y más ahora que ellos están teniendo la posibilidad de verse en un video, pudiera refrescarse para entre todos empezar a pensar, bueno, ¿cómo puedo hacer esto más activo? Para que el estudiante no solo se aprenda el contenido, que es absolutamente indispensable, sino aprenda estrategias de pensamiento, aprenda a pensar, aprenda a criticar, aprenda a ser creativo, a ofrecer otras opciones
más allá de lo que meramente dice el libro. Ahora, esto del libro texto como prácticamente, si no el único, casi el único y exclusivo recurso instruccional que usa el docente, no significa una limitación muy grande para el logro de competencias que plantea el mismo docente. Máxime cuando estamos hablando del modelo de educación intercultural bilingüe, que habla del currículum flexible, que habla de la contextualización de los temas en función de tanto los saberes ancestrales de la comunidad como tradiciones y prácticas comunitarias. No se constituye entonces el libro texto en un limitante de la labor docente en la lógica del modelo de educación intercultural bilingüe. Por supuesto, pues. Por supuesto que se constituye en un limitante porque estás escuchando una sola voz, que es la voz de ese libro. Teniendo una cantidad de recursos, me imagino que también en la escuela hay una biblioteca, me imagino que en la escuela también hay un laboratorio de computación. Entonces, estos son recursos que te dan información. Evidentemente, el libro texto debe tener la información base que pide en el currículum general, pero la manera de trabajarla y de encontrar esa información en otras muchísimas estrategias te abre una gama infinita de posibilidades que no ves si eres un maestro tradicional y estás acostumbrado a trabajar así. No la ves, o sea, pudieras incluso sentir que te falta algo importante cuando dejes de trabajar con el libro texto. Entonces, que te sientes como que en el aire. Es importante, por ejemplo, los diversos temas que puede tener una asignatura dentro del programa general del año, que pudiéramos tratar unos temas con el libro texto, otros temas con otro libro, o con un artículo, o con la prensa, o con un video, o con una entrevista con la comunidad, o sea, miles. Entrevistas que ellos mismos puedan hacer a la gente de la comunidad y que luego contrasten con la teoría. Pero ahí es donde el maestro tiene que estar consciente de la necesidad de trabajar con ese principio que comentamos hace rato, que es un principio básico, teorizar la práctica y experimentar la teoría. A mí ese es un principio que me gusta mucho, que es un principio del modelo pedagógico de la UNAE, que la UNAE tiene otros principios, pero a mí este me parece que es fundamental, porque el aprender haciendo es lo que ayuda realmente que el aprendizaje sea significativo. Y que sea significativo y que se acomode en las estructuras mentales y ayude a desarrollar no solamente las habilidades cognitivas, sino también la propia personalidad del chico. Porque en la medida que el chico siente que hace cosas importantes, que la expone delante del profesor, que es la figura de autoridad y que es quien sabe la asignatura según el concepto tradicional, y que eso pueda ser bien recibido, que pueda ser bien comentado por los otros chicos, le da una seguridad en el desarrollo de su propia personalidad. Entonces no estamos hablando solo de lograr un conocimiento para superar los exámenes de ese ciclo, sino que estamos hablando de una persona que se está formando y se está desarrollando a partir de lo que está conociendo y de la relación con el otro.